Hola, hola, ahora. Hola, este no. Vale, pues luego con este si quieres nos lo vamos pasando, ¿no? Yo solo, bueno, de momento voy a comenzar. Vale, ¿comenzamos? Sí. ¿Perdona? ¿Se acopla? ¿Me lo quito? Mira a ver si funciona ahora. Hola. ¿Probas? Ahora sí. ¿Se escucha? Ahora se me escucha. Pero ahora se acoplará con este, ¿no? Habrá que apagar ese. ¿Este? ¿Vale? ¿Qué? Esto era para que os despertase. Entonces, luego con este, ¿vale? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Si los micros nos lo permiten, vamos a dar comienzo a esta mesa, bueno, este encuentro, ¿no?, en el que vamos a comentar pues unas sesiones previas también que hubieron lo que hemos llamado laboratorio de relecturas, con el fin, pues bueno, de reflexionar un poco sobre otras lecturas posibles, sobre colecciones o sobre pues el intento de implantar la igualdad, que muchas veces pues no se acaba de conseguir, ¿no? Entonces hicimos dos sesiones previas en las que participaron todas estas personas que están aquí detrás, ¿no?, de todo, críticos de arte, directores y directoras de museos, y bueno, también algunas teóricas, o estuvimos comentando el tema. Me acompañan, como bien conocéis, pues bueno, José Luis Pérez Pon, que es el director del Centro del Carmen, que nos acoge, y Orlando Brito, que viene desde Canarias, desde el Museo... se me ha olvidado el nombre, perdón, del CAE. El Centro de Arte Moderno también desde Canarias. Y bueno, Sofía Rodríguez Bernis, que es quien, junto conmigo, pues hemos un poco coordinado este laboratorio, ¿no? Sofía es directora del Museo de Artes Decorativas y socia de MAO también de muchos años, ¿no? Vamos a comenzar nos gustaría, bueno, la idea esta previa era partir de una especie de reflexiones que se hicieron conjuntas, que la verdad es que hubo bastante acuerdo prácticamente entre todos los participantes y las participantes, ¿no? Y luego pues nos gustaría pues que entre todas y todos enriqueciéramos un poco el debate y llegáramos a unas conclusiones finales. Si acaso comienzas tú, Sofía, ¿no?, haciendo esta especie de relatoría. ¿Ahora? ¿Sí? Vale. Bueno, yo voy a hacer un resumen que hemos preparado entre María Ángeles y yo de todo aquello que se dijo en esas dos sesiones previas. Va a ser lo más tostón de toda la tarde, pero aunque tenga aquí unas cuantas hojas, voy a tratar de resumir. Va a haber muchas cosas que quizá a todas vosotras y a todos vosotros os suenen como obviedades, pero digamos que es un poco la parrilla de salida que se discutió en esas sesiones y a partir de las cuales queremos establecer el debate de esta tarde, ¿no? Cada cual pues contó cosas, opinó, y nosotras lo hemos organizado según un guión, digamos, con una especie de introducción. Hablamos después de la planificación, ¿no?, en esos tres niveles clásicos que son el plan, los programas y los proyectos de los museos. Hablamos también del sistema de trabajo y por último hablamos también, bueno, han hablado ellos evidentemente, nosotras simplemente hemos ordenado, ¿no?, todos estos conocimientos. Terminaremos con la cuestión institucional, ¿no?, como alguna cuestión o alguna recomendación incluso para armar institucionalmente todas estas cosas. Antes de empezar en esos debates, salió algo que nos parece interesante, y es que en los museos hacemos cosas, los museos cambiamos a veces incluso la vida de las personas, pero en realidad vamos a la rémora, ¿no? Lo único que hacemos es recoger todo aquello que está en la calle, ¿no?, que ya saben, eso que nosotros que llamamos el público, que parece algo que no tiene límites, cuyas fronteras son muy lábiles, pero que en realidad es la sociedad civil, que es la que construye los museos, y nosotros solemos ir a la rémora captando con más o menos finura o astucia, ¿no?, todo aquello que es nuevo en la calle. Entre esas reflexiones preliminares, algo muy básico,
es esa cuestión de escala, ¿no? Esos museos más grandes, con mayor presupuesto, que pueden recurrir a profesionales que se dedican a estudios de género, pueden ser pueden avanzar más deprisa, ¿no? O de una forma, digamos, más hermosa, más resultona, o se trata más bien de que haya voluntad en los museos, sea cual sea la escala, para sacar adelante o para llevar adelante programas interesantes. José Luis precisamente redundaba en esa idea. Y luego estaba también algo que planeaba, ¿no? Sobre toda la discusión, que era ese asunto de las dos velocidades. Hay que cambiar radicalmente, se puede cambiar radicalmente, en unos casos evidentemente sí, pero se planteaba la otra cuestión, la de ir organizando programas o actividades que vayan permeando la vida del museo para irlo transformando poco a poco, ¿no? Eso como paisaje, digamos, que está detrás de todas las reflexiones que vinieron paralelamente. En primer lugar, hay cosas que hemos agrupado bajo el paraguas del plan, ¿no? Plan museológico, plan estratégico, en fin, ese documento general que establece eso que el mundo anglosajón llama visión y misión. A mí personalmente me parece así que es una cosa un tanto mística, finalidad y objetivos quizá, que es aquello que define verdaderamente la esencia, la personalidad de un museo. Y evidentemente ahí en esos planes generales se deben incluir expresamente políticas y objetivos de igualdad de género y de diversidad e inclusión, porque ya es algo que ha salido aquí y bueno, está más que escrito, son cosas que van de la mano y que no pueden divorciarse, ¿no? Junto a esto, se ha planteado también la necesidad de atender a la trayectoria pasada de cada museo para buscar ahí valores que puedan empatar con la realidad actual, no dejando esa historia de lado para no hacer revisiones en el vacío, ¿no? Y en fin, en general, aquí se insistió, sobre todo en este nivel, en esa cuestión de las posibles velocidades, pero siempre teniendo en cuenta que hay algo que tiene que planear en esa formulación básica de un museo para que todo esto pueda llevarse a término con éxito. El segundo nivel es ese de los programas, esas que definen las líneas de actuación general y a largo plazo y los medios necesarios para implantarlos. Y entonces, bueno, se ha hablado, es evidente también, estoy diciendo mucho es evidente, pero es que hay muchas cosas que son evidentes, ¿no? Un programa de igualdad de género, no solamente un programa de igualdad de género en sí, sino algo vinculado con ese concepto de patrimonio inclusivo. Alguien habló también, yo creo que recordar que fue en ese momento Concha Lomba, subrayó ese concepto relacionado con lo que hace la UNESCO para situar, ¿no? este programa en un ámbito general que vincule a los programas de igualdad de género con otra serie de escalones o paralelos que garanticen su éxito, ¿no? En fin, no voy a insistir porque en este documento va a ser colgado, si no lo está ya, en la web de MAP, pero luego ahí planteábamos toda una serie de sugerencias, os planteaban aquellos que desarrollaron el trabajo y nos procuraron sus conocimientos, una serie de elementos puntuales que pueden orientar de forma más concreta, digamos, esa labor en el museo. Se habló, evidentemente, también del programa de adquisiciones, de cosas tan evidentes como la paridad, sobre todo en los museos de arte contemporáneo, pero también se ha profundizado en esa necesidad de analizar también un pasado desde la perspectiva de género, ¿no? Además de eso, en el programa de colecciones se habló de incluir obras de mujeres que representen valores propios, diferentes de los de autoría, genio, precio, perfección técnica tradicionales, ¿no? Es decir, no atender solamente a ese concepto, bueno, sobrepasado, no ya de calidad, con todas las comillas que queráis, sino de enfocar esas adquisiciones desde otro punto de vista, lo cual abre, sobre todo para museos como aquel en el que yo trabajo, ¿no? Que abarca la contemporaneidad, pero también se ocupa de un pasado a veces muy lejano, otras perspectivas a la hora de adquirir, ¿no? Replanteando así los criterios, digamos, que hacen valiosas a las piezas y replanteando, por tanto, ese concepto de valor. El programa de colecciones. El programa de colecciones, ya sabéis, bueno, que se considera aquel que
se ocupa sobre todo de la documentación y organización de las colecciones, que puede parecer algo, iba a decir trivial, no trivial, pero casi una de esas funciones básicas del museo que tiene un eco en la ideología del museo relativamente limitado, ¿no? En realidad, se ha insistido también en este foro que el documentar y catalogar las obras de las colecciones con rigor es lo único que puede abrir la puerta a un discurso de género que sea válido. Y evidentemente se tiene que hacer esa revisión, ¿no?, de los inventarios y catálogos de los museos desde el punto de vista de la igualdad de género, incluyendo el contexto en el que esas piezas se han producido, poniendo de relieve el valor variable de las piezas, ¿no?, que no es el valor artístico única y exclusivamente, sino todos esos elementos que estamos discutiendo aquí. Perdonad por el temblor de la voz, pero es que con la mascarilla me ahogo mucho. Entonces, hablo además deprisa, tengo calor y puedo parecer, bueno, de hecho lo soy, un poco precipitada. Vale. El programa de investigación es el programa quizá más suculento y ahí hay menos dudas, ¿no? Eso de construir un sistema de conocimientos o la masa crítica de un museo en el que se aborde el relato del museo desde la perspectiva de género, de la igualdad y de la diversidad, es quizá la guinda del pastel, ¿no?, de todo este análisis que el museo hace de sus colecciones, ya sean estas las propias, ya sea de todo aquello que venga en forma de exposiciones temporales o en cualquier otro formato, ¿no? Esa revisión permanente a la luz de estos criterios de las colecciones nos sitúa en una interpretación del pasado a la luz del presente, que también es otra de esas cosas que parecen obviedades, pero que difícilmente a veces se puede encontrar en los museos, donde se sigue atendiendo a un análisis formalista de las colecciones, ¿no? Los proyectos, esas actividades concretas que se realizan durante un tiempo limitado, quizá también se ha constituido como otro de los objetos que más se ha tratado, ¿no?, en nuestro ámbito, sobre todo la exposición permanente y las exposiciones temporales, ¿no? Cómo deconstruir ese discurso tradicional. Se planteó en este foro, en estas dos conversaciones, y allí emergió algo importante también, que es no destruir lo ya estudiado, sino transformarlo de tal forma que la relectura de las colecciones en clave de género en la exposición permanente y en las exposiciones temporales pueda tener también visos de seriedad científica, si se quiere. Se habló también de algo que ha salido esta mañana, que es la necesidad de una mayor y mejor vinculación entre la academia, es decir, esas instituciones como las universidades, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera, que se dedican a la investigación pura, y los museos, que somos la interfaz, digamos, ¿no?, de todo eso que a veces ni siquiera llega a los museos, bien porque nosotros no atendemos, bien porque aquellos que están creando conocimiento tampoco se acercan a los museos y a veces tampoco tienen en cuenta la materialidad de las colecciones para utilizarlas como trampolín, ¿no?, para una reflexión que garantice esa apertura de los museos a proyectos de género, no solamente artísticos, sino también de otro carácter. Siempre hablamos de arte. Yo trabajo en un museo que se sigue llamando de artes decorativas, pero que tiene vocación de ser museo del diseño. Están los museos de ciencias. En fin, hay un plantel de tipologías de museos que quizá en un foro como el nuestro, que nos dedicamos más al fenómeno artístico, nos queda un poco más lejos y, sin embargo, están ahí, ¿no? No solamente releer piezas en términos de igualdad de género, sino releer en clave de género las obras realizadas por los hombres, ¿no?, que es una cosa que a veces queda en un margen que, bueno, va en detrimento también de la apreciación y de la futura apreciación de esa obra realizada por los varones. Y otra de las cuestiones que también se subrayó fue la necesidad de remunerar los proyectos culturales sobre género, igualdad y multiculturalidad, y a los creadores y artistas que expongan en los museos, que eso es una de las cuestiones de las que siempre se habla. Se paga un comisario, se pagan otras cosas, pero verdaderamente aquellos que están detrás, los que están exponiendo su obra,
no es tan frecuente que reciban la compensación merecida y necesaria, ¿no? Hubo también recomendaciones prácticas, ¿no? Como fomentar la implementación de estrategias parciales y progresivas para el cambio. Entonces, a mí esto me parece que es algo extremadamente útil, se habló de varios niveles y eso creo que puede facilitar el ir transformando los museos, creen. Cuando hablo en primera persona, excusadme porque en realidad estoy hablando de las personas que han hablado, que han aportado sus conocimientos, como decía, en estas discusiones. En ese primer nivel, la primera cuestión es transformar el interfaz comunicativo con el público, es decir, los textos de sala, que esta mañana tú decías que incluso en vuestra exposición se leían los textos. Claro que se leen los textos. En el caso de que estén cargados de significado, que den una información apreciable, que no sea eso de en el año 1834 este yacimiento fue descubierto por menganito de tal, porque eso yo no sigo leyendo y me imagino que ninguno de vosotros tampoco, a no ser que sea arqueólogo, ¿no? Pero textos cargados de sentido sí son necesarios para que, no solamente para leccionar, sino simplemente para establecer un diálogo con el público, ¿no? Entonces, cosas tan básicas, ¿no? Como suprimir los plurales masculinos genéricos, explicitar qué aportan los hombres y las mujeres con respecto a esos objetos o esas colecciones que se están viendo, es una buena manera de empezar. En un segundo nivel se hablaba de intervenir la colección permanente de forma parcial para ir introduciendo discursos parciales o lecturas de género parciales que vayan transformando la lectura general de esa exposición permanente, ¿no? Tercer nivel, evidentemente, organizar exposiciones temporales ya que aborden deliberadamente y específicamente temáticas específicas, ¿no? Relacionadas con igualdad y con diversidad. El cuarto nivel, replantear de forma total la exposición permanente, cuestionando ideas como la individualidad, la neutralidad pretendida del museo y todos esos conceptos que han hecho de los museos instituciones inmovilistas. Y por último, pues tratar otros temas, ¿no? Esos otros temas, se habló de la construcción cultural de los roles y los estereotipos, la educación de las mujeres, las políticas del cuerpo, la vida íntima, la incorporación de lo privado a lo colectivo, la historia de los afectos y los cuidados, la forma de sociabilidad, las formas de sociabilidad, etcétera. Y en cuanto a las actividades y otros productos culturales del museo, esta institución tuvo mucho que decir, porque aquí además, tú lo has explicado esta mañana, no voy a insistir más, toda esa cuestión de construir nuevos públicos a través de facilitar el acceso a la programación del museo a otros profesionales y al público real y potencial, pues también es una de las cuestiones que construyen el museo de una forma mucho más rica de lo que generalmente lo estamos haciendo. El siguiente punto que se trató, más que siguiente punto, siguiente tema que fue recurrente, fue la cuestión de las políticas de género como base de la transformación del modelo de gestión y del sistema de trabajo del museo. Tanto la nueva museología como la museología crítica han hablado de otras formas de trabajo, basadas sobre todo en grupos de proyecto, ¿no? en espacios colaborativos de trabajo. Y precisamente ahí la aplicación de políticas de igualdad de género suele ser uno de los motores que está en ese sistema de transformación. Si desde la igualdad de género trabajamos en equipo, ese modelo se transpone al resto de las dinámicas de trabajo del museo. Para ir terminando, se insistió también en la necesidad de realizar un ejercicio permanente de autoevaluación. La evaluación es muy importante para garantizar la transparencia y para saber dónde se está, ¿no? Realizando informes o diagnósticos periódicos sobre la labor del museo y la eficacia de la implantación de las políticas de género, contando con expertos en género en esas evaluaciones
y evaluando cómo percibe el público, ese público real y potencial, esos mensajes que supuestamente desde el museo estamos elaborando y lanzando de forma colaborativa con ese público. Finalmente, y es la cuarta vez que repito finalmente, pero todavía voy a repetirla una más, se habló de las redes, o salieron a colación las redes de trabajo y los planes institucionales para incardinar las políticas de igualdad de género en los museos. Ha habido intentos, no solamente en este aspecto, estoy pensando también en un plan Museos Más Sociales que se elaboró desde el Ministerio de Cultura. Está en la web del Ministerio, es muy loable, participamos allí muchos museos, pero si no hay una dotación presupuestaria para acompañar a todo eso y hacer posible que todo eso tenga realidad visible y sustanciosa, ¿no?, al final acaba todo ese asunto perdiéndose, a veces y perdiéndose y otras veces simplemente diluyéndose en una actividad en las actividades de los museos, en las cuales hay un momento en el que las prioridades ideológicas y simbólicas quedan desdibujadas, ¿no? Es decir, hay que redactar y hay que dotar económicamente. Se habló de las vías formalizadas de colaboración entre la academia en general y los museos. Elegir bien las alianzas fue una cosa más bonita, porque eso de elegir los compañeros de viaje entre las personas y colectivos con sensibilidad de género y que además sean afines y proclives, pues es también algo que puede parecer un tanto sentimental, pero que no lo es, ¿no? En realidad es algo que va a garantizar el éxito de todo aquello que se pueda emprender. Y se habló también de la necesidad de redactar planes de igualdad que regulen el funcionamiento interno de los museos, no solamente el externo, sino el interno. Y ya sin nota final, todos coincidisteis en que la igualdad de género ha ganado terreno. Aquí sí cito literalmente varias cosas que se dijeron. Ha ganado terreno en distintas ocasiones para luego decaer o eclipsarse. La política de género activa y permanente de los museos contribuye y contribuirá a conjurar procesos involutivos anclados en el sistema. Y esto es más o menos todo lo que entre todos vosotros fuisteis desgranando para constatar o proyectar una mejora de los museos. Sí. Quería abundar en esta última reflexión, ¿no? Creo que estamos en un momento de involución en muchos sentidos y que es muy importante, ¿no? O sea, ya se tomaron en los años 90 muchas iniciativas de intentar implantar la igualdad. Parece que luego eso quedó parado. Ahora parece que estamos en un momento también de otras nuevas iniciativas, intentando lanzar los temas y bueno. No sé si queréis vosotros apuntar alguna cosa más sobre lo que estuvimos viendo el otro día. Habíamos hecho así como 3 preguntas generales, ¿no?, para lanzaros un poco a vosotros y que contaréis también, pues bueno, desde las dinámicas que se están llevando aquí o en el museo también tuyo, ¿no?, que hicierais algún apunte a lo que estamos viendo para que se viera más gráficamente ese tipo de medidas que sí que son positivas y que sabemos que están resultando apropiadas para releer. Empieza Orlando. Pues pásale tú. Hola, se escucha, sí. Buenas tardes a todas. Muy contento, feliz y agradecido, ¿no?, de poder estar aquí en este foro de MAP, ¿no? Muchísimas gracias a las organizadoras, a Lola, a Marta, Sofía, bueno, a todas, ¿no? Y por supuesto también a José Luis, ¿no? A felicitarlas, ¿no? Y bueno, decir que para mí MAP ha sido y es un referente de la misma manera que lo es este centro y el trabajo que desarrolla José Luis. Yo vengo de Las Palmas de Gran Canaria, del Centro Atlántico de Arte Moderno, que es conocido por el CAN. El CAN se inauguró en 1989, un 4 de diciembre, vamos camino de 32 años. 6 meses después de inaugurarse el Iván de Valencia, para que lo tengan así de referencia, ¿no? Somos del mismo año, ¿no? Somos del mismo año, ¿no? Y bueno, por decirle rápidamente, yo estuve en la primera etapa, digamos, fundacional del centro,
hasta el año 98 y después estuve como comisario independiente y gestor cultural, etcétera, 18 años fuera y hace unos 5 años y medio, casi coincidiendo con el querido José Luis, me reincorporé al CAN a la dirección. Yo había estado de conservador jefe, coordinador del área artística, subdirector, pero nunca, digamos, había tenido la responsabilidad de llevar la dirección artística de este centro, ¿no? Cuando me incorporo, lo que uno podía, digamos, diagnosticar en Canarias con respecto a políticas de igualdad de género en el mundo del arte contemporáneo, para mí lo más destacado era la labor desarrollada por una compañera que está aquí con nosotros, Yolanda Peralta, en el TEA en Tenerife, ¿no? Creo que era lo más significativo, digamos, con una continuidad, ¿no? Desarrollada durante esos años que estuvo de responsable y programadora también Yolanda. Y cuando uno accede a la convocatoria del CAN en el año 2016, ya venía en la convocatoria casi un plan, digamos, definido, un plan de dirección, digamos, o rector del centro, donde, entre otras cosas, lo que se pedía es cumplir con la ley, con las leyes, y una de las leyes es la de igualdad, ¿no? Y, por supuesto, todas las cuestiones relacionadas con integración, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, para mí, digamos, no suponía, digamos, dicho esto con toda la humildad, ningún cambio sustancial en mi política de trabajo, porque la venía desarrollando durante años, como resultado de una serie de transformaciones en la manera de entender uno personalmente el mundo, y donde habían tenido mucho que ver siempre mujeres, amigas en mi vida, ¿no? Hoy está aquí, estoy con Sofía Conchalomba, que habló antes, ¿no? Y otras personas en el antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo, no sé si lo recuerdan, en Moncloa, en Madrid, antes de que se inaugurara el Reina Sofía y estaba pululando aquel centro nacional, ¿cómo era? Esta situación intermedia antes de crearse el Reina Sofía. Yo hice prácticas en el año 87 en el MEAC y el equipo que me acogió fueron un grupo de mujeres fantásticas, que hoy es la directora del Museo Nacional de Artes Decorativas, Marta González Orbegoso también, la propia Conchalomba, etcétera, ¿no? Y bueno, la aplicación de estas políticas viene desde la asunción de que no tiene ningún sentido y no se puede estar en una sociedad que no aspire a ser, como mínimo, igualitaria, ¿no? Entonces, la dificultad puede estar en estructuras que no están acostumbradas a trabajar desde esa perspectiva y de qué manera podemos ir propiciando unos cambios, que yo creo que lo ha dicho Sofía muy bien, a través de estrategias que vayan permeando, ¿no?, en el conjunto de las dinámicas del propio centro, ¿no? Porque tenemos que empezar la transformación por uno mismo, ¿no?, por la casa, ¿no? Y en esto pues tiene mucho que ver también el compromiso de las trabajadoras y los trabajadores del centro, ¿no? Y a veces exige de un ejercicio en el cual no tenemos conciencia de que en realidad estamos manteniendo una situación, ¿no?, de prácticamente el patriarcado, ¿no?, milenario, pero aplicado a nuestras dinámicas que pensamos que son normales y que son totalmente anormales con respecto a la igualdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo el programa Expositivo, que ha ido transformándose en exposiciones tanto de carácter individual como colectivo, donde la presencia de las mujeres es igualitaria, donde hemos realizado y puesto en marcha muchas revisiones de trabajo de artistas, mujeres de distintos contextos. Bueno, por situarles en el CAN, no me quiero extender mucho, pero ni aburrirles, ¿no? Nosotros, el CAN surge, lógicamente, con un contexto determinado, con unas líneas de trabajo acordes donde estamos, ¿no? Estamos situados en las Islas Canarias, con lo cual tenemos un trabajo de investigación con respecto a lo que sería la creación en el siglo XX-XXI en las Islas Canarias y sus relaciones y correlatos nacionales e internacionales, que prácticamente están todos, ¿no? Quiero decir que todos los que llamamos los movimientos de la modernidad, de la contemporaneidad, tienen sus correlatos, ¿no? Eso sería como uno de los ejes centrales fundacionados del centro, donde establecemos constantemente trabajos de investigación. Lógicamente había que incorporar en esos trabajos también una perspectiva de género. Junto a eso, Canarias tiene una situación geoestratégica, histórica y política, que atiende a lo que denominamos como un estado o situación tricontinental, ¿no? De ahí que cuando se funda, uno de los conceptos que hay alrededor del centro es el concepto de la tricontinentalidad. Quiero decir, estamos en Europa
formamos parte de España y Europa, pero también nuestro continente natural sería el africano, y tenemos nuestro corazón, como decimos los canarios, en América Latina y en el Caribe, ¿no? Entonces, sobre esas pulsiones también desarrollamos programas desde hace 32 años. También a esas líneas hemos incorporado las perspectivas de intentar visibilizar mujeres, trabajos de artistas mujeres, de colectivos, etcétera, que son claves también en esos contextos y que nosotros entendemos que tenemos el compromiso de visibilizar como ejemplos de modelos también diferentes de trabajo, ¿no? Me ha encantado el proyecto de Felipa y Manuela, ¿no?, que comentaban esta mañana, ¿no?, y felicitarle por todos los proyectos, también el proyecto de Lampurdán, ¿no? Me ha gustado muchísimo. Bueno, pues serían un poco las dinámicas que intentamos después llevar al conjunto de las actividades, ¿no? Somos un centro también como el Centro del Carmen con un sentido muy multidisciplinar, en donde acogemos actividades de carácter teórico, pero también actividades que tienen que ver con lo performativo, con lo formativo, con lo didáctico, también con la cuestión de la música, ¿no? Por ejemplo, los programas nuevos que hemos puesto en marcha, uno que se llama CAM Sonora, ¿no? Intentamos a veces pues, acoplar la palabra, el CAM, ¿no?, que es nuestra seña de identidad, recuperando la relevancia del arte sonoro, pero cuando trabajamos con uno de los especialistas que dirige el ciclo, el esfuerzo que se le pide, esfuerzo entre comillas, es porque, claro, los listados iniciales son casi siempre de hombres, ¿no? Entonces, investiguemos porque hay artistas canarias, seguro, también trabajando la cuestión del arte sonoro. Y por supuesto que las hay, ¿no? Y por supuesto que las hay en todos los contextos, ¿no? Es una cuestión de compromiso por parte nuestro, de los técnicos y los responsables que estamos en las instituciones, de ponernos al día, de investigar, ¿no? Yo lo decía en aquellas reuniones que tuvimos en esas tardes de Zoom o de Skype, ¿no? Yo Zoom lo digo con ese. Donde a mí como hombre, y lo digo, ¿no?, me produce sonrojo constante, ¿no?, y me encanta verlo también, ¿no?, cómo a través de trabajos, a través incluso de las redes investigadoras, etcétera, ¿no?, vamos visibilizando tantísimas mujeres, ¿no?, que han colaborado a construir lo que es la historia de nuestra humanidad, que ha sido pensada siempre desde la perspectiva del hombre, y cómo nos han sustraído toda esa información, todo ese conocimiento, todas esas presencias fundamentales, y que afortunadamente ahora se está reconstruyendo, ¿no?, prácticamente como si fuera un puzzle donde faltaban la mitad de las piezas, ¿no? Y estábamos tan felices, ¿no?, y tan contentos de imaginar la realidad cuando faltaba esa otra mitad, ¿no? Virginia Woolf decía, ¿no?, que la mayoría de los textos anónimos seguro que son que se han puesto por los hombres como anónimos, seguro que son de mujeres, ¿no? Y bueno, el otro día también leía algo que me pareció fantástico. Por el sistema de trabajo nuestro, nosotros trabajamos mucho y operamos también sobre lo que serían los contextos de producción contemporáneos en el continente africano, y venimos trabajando desde hace muchos años, ¿no? Y hay elementos fundacionales claves en la cuestión de la descolonización y la independencia de los estados africanos, y tiene mucho que ver con el movimiento de la negritud, ¿no?, que viene desde Estados Unidos, sobre todo el Caribe, ¿no?, el Caribe básicamente francófono, etcétera, y también desde Francia, de algunos intelectuales, donde uno de los grandes referentes siempre han sido el Aimé Césaire en Martinica, ¿no?, y Léopold Sédar Senghor en Senegal, ¿no?, en Dakar, ¿no?, grandísimos intelectuales. El otro día leía cómo se ha invisibilizado a Paulette Nardal o Narval, cuando fue por la propia Francia, que dirigió su mirada hacia los grandes teóricos desde el continente, digamos, tanto del Caribe, considerado como un continente en sí mismo, como el continente americano, olvidando que había una figura fundamental, Paulette, ¿no?, que fue la primera mujer negra en ingresar en la Sorbona y doctorarse en la Sorbona, que con anterioridad al discurso de la negritud de Senghor y Césaire, ya ella estaba desarrollando el discurso de la negritud, que seguro tuvieron conocimiento también estos grandes referentes, pues siempre hablamos de Frank Fanon, etcétera, en Malcolm X, las Panteras Negras, todo eso fue un gran movimiento que ayudó a la consecución, o que creó las condiciones de la consecución de esos procesos de descolonización y de independencia, ¿no?, sobre todo, ¿no? Son ejemplos en el cual nosotros estamos obligados como institución, operando donde operemos, porque cada uno tiene sus contextos. El contexto de José Luis es este contexto,
nosotros tenemos otro, pero tenemos obligaciones, ¿no? El poder simbólico también del arte contemporáneo, del trabajo que desarrollamos, es fundamental. Yo tengo tendencia a hablar. Me voy pasando mucho, ¿no? Hacemos un turno que hable un poquito José Luis y vamos luego cambiando otra vez. Es que yo, como vengo de la Europa, nos considera a nosotros, los canarios, somos ultraperiferia. No somos ni periferia. Es verdad, políticamente somos territorios ultraperiféricos y nos reunimos a veces todos los ultraperiféricos, las ultraperiféricas, que Martinica, Guadalupe, la Isla de la Reunión, los ríos Azores, Madeira, y nosotros, bueno, pues por eso, como estamos en la ultraperiferia, me excedí un poquito. No. Discúlpeme. Somos periferia también, nosotros nos sentimos así, y este foro, por ejemplo, que se celebre por primera vez aquí en Valencia, creo que es muy importante también para romper un poco esas dinámicas de periferia. Nada, si quieres, José Luis, me gustaría que incidieras un poco, bueno, habla de lo que tú quieras, por supuesto, de las iniciativas, pero que incidieras un poco en esa iniciativa, por ejemplo, que mira a colecciones, porque en el arte contemporáneo sí que hay más artistas con más visibilidad, pero sabemos que las colecciones de arte también antiguo pues tienen otras limitaciones, y que las colecciones permanentes de los grandes museos son fijas muchas veces y difíciles de cambiar, y que incidieras un poco sobre todo en esa iniciativa un poco, y lo que tú más quieras comentar que no nos haya faltado. Muchísimas gracias. Bueno, quiero en principio agradecer el trabajo que habéis hecho tanto María Ángeles como Sofía para recondensar todo el encuentro de 2 sesiones de trabajo vía online con un montón de agentes interesantes que han participado en este encuentro, ¿no? en esta relectura, ¿no? ¿Lo llamaste relectura? No. Lo llamamos repertorio de relecturas. Lo que pasa es que como también está el proyecto relecturas y vuestro reset también es un poco relectura, pues por eso bueno, es un poco más lío, ¿no? Fue interesante hacer ese encuentro en 2 sesiones y era complicado realmente condensar todas las opiniones y todo el encuentro y el debate que se produjo en el documento, que creo que es valioso, y de verdad agradecemos el trabajo y el esfuerzo. A mí ha habido una cosa que me llama la atención de lo que decías, y antes de entrar en el tema que me proponías, en relación a la falta de remuneración todavía de los artistas. Pero es una cosa que aquí en la Comunidad Valenciana lo estuvimos peleando durante mucho tiempo. Yo estuve durante unos años como presidente de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte, y en ese tiempo, junto con la Asociación de Artistas, llevamos una campaña fuerte, intensa, con los responsables políticos que había en aquel momento, entre 2009-2015 aproximadamente, en el que exigíamos que en la Comunidad Valenciana se remunerara a los artistas cuando realizaban una exposición, especialmente en una institución pública. Aquello fue como darse contra una pared, porque nos ponían todo tipo de argumentos absurdos que no tenían ninguna justificación. Y de hecho yo estuve aquí en el Centro del Carmen y en el Consorcio de Museos reuniéndome con el anterior director y junto con el presidente de la Asociación de Artistas Visuales de Alicante, Valencia y Castellón, reclamando justamente eso, que de la misma forma que se pagaba a un comisario, o a un electricista, a un transportista, o a un diseñador, o a una imprenta, se tenía que remunerar al artista, porque finalmente las artistas y los artistas son la piedra angular del sistema del arte. Desde mi punto de vista, sin artistas y sin arte... Bueno, esto es aplaudir el sentido común simplemente. No he dicho nada extraordinario. Lo anormal es que no se aplique ya en todas partes. Por eso me ha llamado la atención cuando lo ha dicho Sofía, porque es evidente que sin artistas sobran galerías de arte, sobran críticos, sobran museos, sobran directores generales de no sé qué, o sea, sobra todo si no hay artistas. De manera que cómo puede un sistema del arte como el nuestro no estar cuidando la piedra angular que lo posibilita y que le da sentido. Yo cuando llegué aquí, lo primero que hice fue reunirme con el administrador que había entonces para plantearle, para que me diera argumentos de por qué la institución no podía remunerar a los artistas cuando el Consorcio de Museos hacía un proyecto. Entonces, efectivamente, me dijo que argumentos jurídicos no habían, y le dije que, por lo tanto, y como yo ya sabía, a partir de ese momento los artistas recibirían una remuneración en cada proyecto que realizaran a través del Consorcio de Museos y del Centre del Carme. Así ha sido desde abril de 2016,
Y lo que descubrí en ese momento es que realmente cambiar las cosas es muy fácil, que la mayor parte de veces depende solamente de la voluntad de las personas que están al frente de las instituciones. Entonces, que todo esto que a veces nos cuentan de que es imposible hacer tal o cual cosa, pues a veces no es tan imposible ni tan difícil. Aquí, desde entonces, cada convocatoria pública que sale, las habréis visto, especifica además muy concretamente qué remuneración va a tener el artista, el comisario, qué dotación económica va a haber para producción, etcétera, etcétera. No sé, al final creo que es trabajar con las cartas sobre la mesa, ¿no? Es poner, no sé, la verdad por delante. Cada exposición que hacemos tiene una hoja de gastos a la entrada de la sala donde te dice en qué hemos destinado el dinero público, ese que procede de los impuestos de las y los contribuyentes, a qué se ha destinado, y especificamos exactamente cuánto ha cobrado el comisario, si lo hay, o comisaria, el artista o el artista o los artistas que pueda haber en ese proyecto, el transporte, el montaje, el seguro, la iluminación, la gráfica, el diseño, la imprenta, todos esos gastos que van aparejados a un proyecto expositivo y que habitualmente son más o menos los mismos siempre, y que en cada caso se destina una partida económica determinada según el alcance y la capacidad del proyecto y del presupuesto que se destina al mismo. De manera que eso me parece que es sorprendente que todavía no se esté ya aplicando el remunerar a los artistas. Creo, sinceramente, que parte de la culpa la tenemos el propio sistema del arte. O sea, los artistas se tienen que plantar, los y las artistas se tienen que plantar. No se pueden aceptar más trabajos en instituciones públicas cuando no hay una remuneración por ese trabajo. Un museo, una galería, una institución no puede funcionar sin obras de arte y sin artistas. Por lo tanto, especialmente cuando los artistas están vivos, lo que no es posible es que no estén percibiendo una remuneración por ese trabajo. No sé, insisto en ello porque me parece algo sangrante. Por lo tanto, igual hay que, no sé, por una cuestión de buenas prácticas, justamente, y de respeto a los derechos básicos, no aceptar más ese tipo de situaciones. Y luego lo que me comentabas, María Ángeles, aquí pusimos en marcha una convocatoria que se llama Reset, Relecturas de Género y Multiculturalidad. De hecho, la 4ª edición se acaba de resolver esta semana con 2 proyectos seleccionados. Cada año realizamos 2 proyectos en Alicante, en Valencia, en Castellón, en diferentes museos, cogiendo museos de arte contemporáneo, pero también de arte clásico. Sobre todo porque hay colecciones que tienen difícil recomposición a nivel de generar una integración en materia de género, porque es complicado que los museos de Bellas Artes puedan cambiar su confección, ¿no? Porque son obras que proceden de otro tiempo, de otros siglos, y que en este momento es difícil acceder a las creaciones que hicieron mujeres en aquella época. Sin embargo, lo que sí tenemos es la capacidad de hacer una relectura sobre esas colecciones desde una perspectiva de género, pero también de multiculturalidad, porque hay que tener en cuenta que la mayor parte de esas colecciones se han realizado desde una perspectiva de hombre blanco colonial. Por lo tanto, no solamente ha quedado fuera las mujeres de esa escena, sino también otras culturas, otros enfoques, otras formas de ver el mundo que no fueran las eurocentristas y las del hombre blanco. De manera que con este proyecto lo que hacemos es invitar y estimular la investigación, de forma que colecciones como la de este año, el Museo de Bellas Artes de Valencia y el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny de Vilafamés, tengan proyectos que desarrollen una investigación acerca de la propia colección, que permita sacar a la luz otras historias y a veces bastantes sorpresas. Por ejemplo, en el Museo de Bellas Artes de Alicante el primer año hicimos un proyecto que sacó a la luz a un buen número de mujeres artistas del Alicante del siglo XIX que habían quedado completamente sepultadas por la historia y desaparecidas. Eso es un proceso que poco a poco vamos haciendo y que, sin ser la solución al problema, al menos es un puente que nos tiende a un ámbito que había quedado oculto y que de alguna forma va emergiendo, y vamos comunicando también a la ciudadanía para dar una visibilidad a una realidad que es desconocida. Bueno, muchas gracias. Y sí, yo como soy del siglo XIX, ¿no? Creo que es muy interesante hacer esas nuevas miradas a colecciones que están
que están configurados de una forma mucho más cerrada, y sobre arte antiguo, que siempre es necesaria una interpretación, y leer pues la violencia de género y otra serie de cuestiones que damos por asumidas, que están ahí en el museo expuestas, y que una buena museografía no ayudaría a extender mejor la igualdad. Aparte de José Luis y Orlando, que ha tenido, bueno, de acompañarnos aquí en esta mesa, está también Vía Santos, que ha sido una de las personas que colaboró, a las cuales agradecemos mucho, porque son personas muy ocupadas. Fue muy complicado poder juntarlas y establecer un diálogo, ¿no? Y incluso tuvimos que hacer las 2 sesiones para poder dar cobertura a más personas. Y bueno, ya que está Vía aquí también, que no ha querido subir aquí, aunque la hemos invitado, pero nos gustaría que dijeras alguna cosa, y después daremos paso también a algunas personas que están aquí invitadas. Está conectado, Vía. Está. Nada. Bueno, foi prazer participar do laboratório. Desde de ANIAV, da Associação de Investigadores em Artes Visuais, vemos a importância, não, das questões da visibilidade, não, desde uma perspectiva de gênero. Constatamos em nossos congressos e publicações que hacemos o número grande de investigadoras que estão aí e que estão trabalhando, e que de uma certa maneira, pois isso, há que seguir nesta linha de trabalho, não? E nada, aí com as companheiros e companheiras, e com o consórcio de museus e o Centro do Carmen, que sempre colaboramos também. Dar enhorabuena ao Centro do Carmen por todas as iniciativas que vem desenvolvendo dentro deste âmbito. Na verdade, está sendo um referente para o âmbito da arte e das artes visuais. Todas as convocatórias e iniciativas que estão trabalhando desde a perspectiva de género. E gracias. Muchas gracias. No sé si me levanto yo, si quieres. Me ocupo yo voy ¿vale? Sí, bueno, no sé, había pensado que si Tomás quería comentar algo, porque él se formó en la primera promoción del Máster Permea, que también tiene lugar aquí en el Centro del Carmen, y bueno, es el futuro de la mediación, y su interés también en aplicar la perspectiva de género me consta dentro de las dinámicas del máster. Si querías hacer algún comentario o apuntar algo. Pues Pues nada, mi compañera y yo no he podido venir. Estamos haciendo un proyecto ahora mismo con el Ayuntamiento de Murcia para incluir, se llama Las hojas que faltan, y es un proyecto con el que estamos invitando al alumnado de tercero de primaria a reflexionar un poco, no solamente sobre las mujeres que nos faltan en los libros de texto, sino también tratar de incorporar el pensamiento crítico en su día a día. Estamos reflexionando en torno al recreo, el espacio que ocupan los niños y las niñas. Normalmente los niños están en el centro. Pensamos también en torno a cuestiones que se dan por hecho, como por ejemplo, desde el punto de vista arqueológico, hablamos sobre la Venus de Willendorf, y como siempre representada por parte de un hombre que la está creando. Entonces hablamos también de autorrepresentación, y luego también incluimos pues, a diferentes mujeres que nos resultan interesantes y que a ellas sobre todo les resultan interesantes. Hablamos pues, de Lavinia Fontana. Bueno, no sé si lo he dicho, es un proyecto que se hace con tercero de primaria. Entonces lo adaptamos también un poquillo pues, a sus intereses y demás. Pues muy interesante. Bueno, Tomás es historiador del arte también, aunque se ha formado aquí con el máster esto. Ahora, no sé, había pensado, estaba viendo ya Clara, y como habías comentado ese primer proyecto que tuvo lugar en Alicante, y ella fue una de los miembros que ganó aquella convocatoria, ¿querías apuntar alguna cosa, Clara, sobre aquella concreto o sobre otra cuestión que quieras? Ella también es investigadora de género, es historiadora, bueno.
casi doctora en Historia del Arte. Bueno, lo de casi, estoy sufriéndolo. Pero nada, a mí en realidad me resulta como complicado hablar de algo que haya hecho con perspectiva de género, porque creo que absolutamente todo lo que hago, incluso en mi vida cotidiana, ¿no?, está un poco filtrado por esto. Pero bueno, sí que es cierto que tuve la oportunidad o la suerte de participar en esa primera convocatoria de Reset. Y bueno, fue una experiencia creo que muy positiva, tanto para el museo como para nosotros como equipo, ¿no?, que trabajamos, porque bueno, nos permite hacer una investigación que quizá desde los museos pues no hay los recursos, ¿no?, para hacerla, y que pues nosotros desde fuera sí que quizá pudimos hacerlo gracias a la ayuda del consorcio, y sobre todo pues también descentrificar un poco la cultura y esta mirada, ¿no?, que muchas veces pues a sitios como Alicante o Castellón quizá no llegan los recursos, y bueno, creo que la ciudad de Alicante tuvo una respuesta muy positiva, ¿no?, al proyecto, y que pudimos pues sacar del olvido a todas esas mujeres alicantinas que pues el Museo de Bellas Artes, en concreto el MUBAG, no había podido, ¿no?, rescatar. Y bueno, pues no sé si... Estamos incorporándolas también en el proyecto, bueno, que esta mañana ha presentado Concha, al cual pertenecemos tanto Clara como yo, y algunas de esas alicantinas, pues bueno, han pasado, se rescataron ahí, pero ahora van a tener continuidad en esa web que se va a hacer visible, y que bueno, estamos trabajando sobre el tema. Es que... ¿Quién? ¿Perdón? ¿Quieres apuntar tú algo? El proyecto Reset, bueno, que ya llevamos 2 ediciones, pero ¿está Alba por ahí? Nos lo podría... la acabo de ver hace un ratito. Alba estaba por ahí. Mírala, sí, que le explique. Bueno, no, que ha nombrado también antes José Luis, pues el proyecto que se ha desarrollado en el Museo Vilafamés. Ahora tenemos otro, yo también, el que se ha acabado de resolver ahora, creo que va a ser muy interesante. Y desde luego el proyecto que hizo Alba, bueno, pues realmente todavía lo estábamos comentando. Y Verónica, claro, perdonad, estáis las dos, que solo te había visto a ti. Realmente todavía está vivo, ¿no?, en el museo. Entonces, la verdad es que os lo quiero agradecer mucho, porque es una de las experiencias más bonitas que he tenido, cuando os veía a vosotras dos, bueno, pues hablar ahí con... Bueno, y a ti, bueno, no, que estaba también Isabel por ahí. Isabel, mírala, mírala, estaba Isabel también. Pues hablar con los niños, con las niñas de la escuela de Vilafamés, ¿no?, que ellos fueron los protagonistas, ¿no?, que lanzaron una serie de preguntas, bueno, pues extraordinarias. Y lo que ha quedado de allí, sí que me gustaría que lo recordarais un poquito, si puede ser, cualquiera de las tres. Sí, bueno, creo que mañana vais a presentar el proyecto, ¿no?, en las buenas prácticas. Sí, por supuesto. Bueno, me sumo hoy a esta sensación, ¿no?, de agradecimientos y de compañía y sororidad, ¿no?, en este momento. En concreto, el proyecto que presentamos Verónica y yo en Reset trabajaba en una idea de ficción de un programa de radio, ¿no?, en el que el público, que eran los niños, ¿no?, y las niñas, generaban estos contenidos con artistas que formaban parte del museo, que forman parte del museo, y que podían estar o no presentes. Y a partir de ahí se generó una audioguía que fue como el final, ¿no?, del proyecto, que las personas que pueden seguir visitándolo pueden tener esta visita audio, ¿no?, con perspectiva de género sobre lo que no se ve en el museo. Considero también, como estáis diciendo, que trabajar desde esta perspectiva es como algo que tiene que estar integrado en todas nuestras prácticas, y junto con los agradecimientos, ¿no?, como también pongo sobre la mesa la dificultad que supone trabajar desde esta perspectiva, ¿no?, y cómo es verdad que poder tener ayudas concretas es muy importante, pero es un trabajo de fondo y es un subir escaleras continuamente, ¿no?, que también lo quiero poner, ¿no?, junto con los agradecimientos. ¿Alguien más por sorpresa, a lo mejor? Muchas gracias. ¿Alguien más quería hablar? Ah, perdona.
No, desde el punto de vista de mi participación, que era como artista invitada, pues fue una experiencia muy gratificante, porque además los niños hacen unas preguntas dificilísimas y tienes que ponerte a su altura para poderles explicar aquello que quieren saber. Y me resultó, pues eso, una participación estupenda. Y bueno, que volvería a repetir en cualquier momento, contar conmigo, porque fue verdaderamente estupendo el participar. Una cosa, esto ahora sí se oye, ¿no? Vale. Bueno, aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? A no ser que haya algún submarino por aquí que venga a espiar, pero hay acuerdo en general sobre aquello que se está tratando. Pero yo casi lanzaría también una pregunta que sería más allá de todo lo que hemos dicho los que estamos involucrados en museos, o lo que habéis dicho los que estáis involucrados en museos. ¿Qué más se nos puede exigir? ¿Qué más se puede exigir a los museos, aparte de todo aquello que habitualmente decimos que hacemos y a veces no hacemos con tanta pulcritud, limpieza y profundidad como sería necesario, ¿no? También yo creo que aquí debería de salir alguna crítica, alguna reflexión sobre quizá ese gap, ¿no?, que hay entre las declaraciones y lo que sucede de verdad, o alguna aportación sobre qué más debemos hacer o qué no debemos hacer de lo que estamos haciendo. Desde la ultraperiferia. No, que antes una de las cosas que me hubiese gustado decir es precisamente lo que ha mencionado Sofía, ¿no? La necesidad de una autocrítica permanente, ¿no? Y un autodiagnóstico. He tenido la suerte de poder testar y realizar previamente digamos, el test de autodiagnóstico de MAP, y quiero agradecerlo aquí muchísimo, porque realmente piensas que estás haciendo o llevando una política determinada como acertada, pero cuando te vas testando te vas dando cuenta de que todavía queda muchísimo por andar, ¿no? Entonces es una herramienta fundamental que ha puesto en marcha MAP. Creo que es algo que deberíamos pasar todos los museos, ¿no?, y constantemente, de una forma, pues cada año, cada 2 años, para ir testando todas aquellas carencias que tenemos, y debe ser el horizonte hacia el que debemos dirigirnos para ir corrigiendo muchísimas carencias, mecanismos, dinámicas, etcétera. Entonces, el autodiagnóstico y la autocrítica es fundamental, porque claro, normalmente uno tiene la tendencia de decir pues lo que está intentando hacer, lo que ha hecho, pero queda muchísimo por andar y hay cosas que se pueden hacer todavía mejor, ¿no? Por supuesto, yo incido siempre en eso, ¿no? Y agradecer a MAP esa herramienta tan fantástica que yo creo que ya está disponible, ¿no? Creo que sí, ¿no? Que ya... Y nada, y ahí podemos ver también la cantidad de carencias que tenemos, ¿sí? Espérate, ahora voy yo. No. Así camino un poco. Parecemos predicadores dando la palabra. Acabaremos cantando todo. Bueno, la herramienta se presentará mañana también y ahí incidiremos en el tema. Bueno, pues buenas tardes. Muy interesante. Y mientras está hablando la gente, vamos todos pensando cosas y relacionando cosas, y entonces yo me preguntaba, oyéndoos a vosotras y lo que hemos oído esta mañana, y viendo también lo que nos contaban las relatoras, si es a través de los programas públicos de los museos, o sea, a través casi de lo que podemos considerar, no lo quiero decir anecdótico, o los departamentos de mediación o de programas, pero no el núcleo duro de los museos donde se está produciendo los cambios, y si están siendo anecdóticos o no. No sé es decir, que también lo estamos viendo en los proyectos. Por ejemplo, me gustaría que nos contara Ana, ¿no?, que también tienen relaciones, que también ha trabajado con museos, con el Reina Sofía. ¿Qué percepción tienes de recepción de vuestro, o sea, qué grado de incidencia se tiene cuando trabajáis con instituciones que, como decía Sofía también, o vosotros, es que están muy institucionalizadas y que son muy difíciles de cambiar? Entonces hablamos de género, de mujeres, de visibilidad.
Y por una parte lo que estamos viendo en las buenas prácticas es que se está intentando hacer, o sea, yo creo que existe esa predisposición de que hay museos y que justamente museos con pocos recursos, pero que quizá con ganas, museos locales, museos metropolitanos de por aquí o museos, están intentándolo, están ensayando sin tener unos grandes departamentos de mediación ni nada de eso. Entonces, bueno, es así, está todo un poco embarullado lo que estoy contando, pero me pregunto, quería saber qué grado, quiénes las personas que no estáis en el núcleo duro y sin embargo estáis aportando aire fresco, estáis aportando nuevas miradas, proyectos, etcétera, trascienden, cambian la institución o es muy difícil de cambiar. Os quería preguntar, por ejemplo, a Ana y a otras personas y a las artistas también, que hay artistas que habéis trabajado con museos en proyectos vuestros, pero proyectos de género, un poco si eso queda, o sea, ese sedimento. No sé si me explico. Con meridiana claridad. Ana, intervienes tú primero, luego a mí sí me gustaría decir una cosita, ¿vale? Ay, ¿dónde está? Si quieres comienza y ahora... No, bueno, es una bobada, pero ahí hay que cambiar también la estructura interna del museo, no solamente el sistema de trabajo. Está esa estructura funcional de los departamentos tradicionales, investigación, tal cual, y ahí cada cual tiene su parcela de tal forma que un comisariado irá siempre a investigación, etcétera. Da buen resultado superponer a esa estructura funcional una estructura de trabajo por proyectos, pero eso también tiene que estar relativamente formalizado. Entonces, si hay programas transversales, que, bueno, por ejemplo, el de igualdad de género o cualesquiera otros, o el de educación también, por ejemplo, porque educación no es solamente algo de difusión y comunicación en un determinado departamento, a nosotros por lo menos nos está dando buen resultado. Superponer otra estructura con personas que se encargan precisamente de esas funciones, de coordinarlas para formar esos equipos de proyecto dentro del museo, con las alianzas del museo y con todos aquellos que trabajan con nosotros. Ese es un sistema que, a mi juicio, da buen resultado. Y un departamento tradicional tiene, o en ese sistema debería tener la misma importancia que si quieres llamarlo departamento transversal, aunque precisamente la estructura departamental es lo que se pone aquí en cuestión, el valor de la aportación de los individuos, de las personas en un museo cambia de perspectiva y por tanto se puede trabajar de otra manera. Vale. Ana. Hola. Sí, lo que iba a decir es que, bueno, quizá desde un punto de vista personal o de las prácticas que me atraviesan y no tanto desde el punto de vista de un conocimiento situado desde dentro de los museos, sí que un poco la percepción quizá es lo que estabas comentando, que al final puede suceder que por las estructuras fijas de los museos, departamentos y una serie de procedimientos, pues que al final entiendo que hacen, bueno, que tenga una serie de pasos el hecho de que una idea pueda llegar a calar o que pueda llegar a estar. Sí que mi sensación ha sido también a raíz de estudiar el máster de Educación Artística en instituciones sociales y culturales en la Complutense, como que quizá, insisto, es desde un punto de vista muy personal, pero como que quizá sí que he visto que según qué propuestas que partían de estos departamentos educativos o en estos departamentos educativos que incluso quizás se generaba esa posible grieta institucional donde a lo mejor tenían cabida o tienen cabida, bueno, pues otras propuestas quizá no tan macro o un poco más basadas en otro tipo de experiencias, pues como que sí que creo que el tema educativo, de la mediación, de los talleres, pudiera estar siendo como una especie de caballo de Troya, ¿no? La forma en la que a lo mejor se comienzan a dar como estas conversaciones y además como a lo mejor esas estructuras, macroestructuras, independientemente que sean museos más grandes o menos, pero que creo que a nivel burocrático pues tienen todo un peso, es a través de estas a lo mejor microexperiencias o experiencias que pasan más por
por estos temas relacionales o de departamentos educativos, donde de alguna forma quizás se ponen en práctica, se ve que tienen resultados y a partir de ahí a lo mejor se plantea una colaboración más a largo plazo, una incorporación en museos. Insisto que es un punto de vista personal pues, de las prácticas que me van atravesando y nos van atravesando como plataforma. Y bueno. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, me toca. Bueno, yo quería contestar un poco a la pregunta que nos hiciste. Soy artista y tuve la suerte de colaborar durante casi 3 años con el Museo Thyssen-Bornemisza con un proyecto que se llama, que se llamó en su momento Nos más otras en red, y con mujeres en riesgo de exclusión social en ese momento, por petición de las propias mujeres que ya estaban trabajando desde hace años con el grupo de educadores de Educa Thyssen. Y la verdad que, si a mí y creo que a las compañeras que han trabajado conmigo, que éramos 4 mujeres artistas, podemos decir que quizás como artistas podemos pedir a los museos la posibilidad de colaborar desde dentro en un proyecto y en colaboración con los educadores, pero que sean proyectos como a medio largo plazo, para poder ver realmente cómo se puede desarrollar, cómo las personas que forman parte, por ejemplo, de los talleres puedan tener una evolución real en el tiempo, poder ver resultados reales y no cosas anecdóticas, ¿no? Porque las cosas anecdóticas está bien si no se puede hacer otra cosa, pero si nos preguntáis qué nos gustaría hacer, sí que son estos proyectos a largo plazo en lo que se puedan dejar. Por ejemplo, una cosa muy importante en ese proyecto fue que al final de todo se llevaran los resultados en sala. Entonces, ese trabajo de los departamentos de educación junto con los artistas, junto con las usuarias de los talleres, no se quedó en algo anecdótico dentro de lo que era el departamento de educación, sino que se llegó a llevar a sala y eso creo que fue algo muy importante, ¿no? O sea, tener esa relación realmente con lo que es después el espacio de exposición y que esos resultados que se difundan, que se medien al público, que se hagan conocer. Y eso también lo que permite es un empoderamiento de las personas que están participando, de todos, crecer juntos en eso. Y también la posibilidad, además, no sé, yo hablo por muchísimas mujeres, creo artistas, ¿no? Lo de entrar dentro de los museos en vida, que muchas veces no llegamos a ver nuestras propias exposiciones, y intentar entrar en un momento en lo que pueda ser realmente también ver cómo el arte puede ser un motor de cambio en la sociedad, ¿no? Y trasladar eso en la propia estructura gracias al museo. Y yo en ese momento, cuando se estaba hablando de me reflexioné mucho, y también lo que pido a los museos siempre que me preguntan qué queréis, queremos que los museos sean sitios, lugares como casas, donde podamos entrar todos, donde las personas que entran a un museo vengan buscando no solo las piezas, sino un lugar donde poder compartir. También pido, como artista performer que soy, también pido que haya más arte viva y que haya performance, que haya un contacto directo con el público. ¿Y qué más? Bueno, no sé, igual ya, no sé si os di así por un poco un feedback, pero para mí sí que os quiero trasladar, por ejemplo, que cuando hicimos los resultados que se llevaron a sala, siempre recordaré una mujer que ella era plurilaureada y tal, pero que recuerdo que nos comentó, porque se llegaron a llevar los objetos que habían creado, un arte que habían creado ellas en laboratorios así colectivos, y nos comentó que por primera vez su familia había reconocido su trabajo, porque vieron su trabajo como en un museo reconocido, y entonces como que se sintió orgullosa de lo que estaba haciendo. Entonces, no sé, todo este lado humano creo que es lo que necesitamos, ¿no? Como recoger, llevar al museo y darle importancia, darle fuerza, y sobre todo sí,
aquí se habló mucho, evidentemente, de lo que son los departamentos. Después quiero, solo una última cosa. También quería comentar que sí, que a veces se dice que un museo, que hay museos así como más pequeños que tienen la posibilidad de hacer cosas que después los museos grandes no hacen y tal. Yo viví esto en paralelo con distintos museos. También es cierto que a veces el museo pequeño tiene la posibilidad de moverse de una manera más transversal y que los departamentos no son tan cerrados y tal. Y a veces también hay una burocracia en un museo muy grande que en un museo más pequeño no hay, y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de proponer un tipo de trabajo. Y saber también dónde te estás metiendo, entender los tiempos, y entonces cada cosa, cada casa tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, pero tampoco podemos ir a un museo grande y decir, el museo pequeño está haciendo muchísimo y vosotros no hacéis nada, ¿no? Intentar, cuando pensáis con quién estáis hablando, cuando pensamos nosotros también como artistas con quién estamos hablando, que a veces las dinámicas son diferentes. Nada más, gracias. Primero tú contestas, porque esto es una contestación y luego intervienes allí. Bueno, es que no sé si la pregunta era un poco también para las que habíamos participado en estos proyectos de Reset, lo he entendido así. En cualquier caso, yo creo que sí que todo suma y todo transforma al final. Mira, estoy un poco pesimista últimamente, pero ahora mismo estoy volviéndome un poco positiva. Y bueno, creo que aunque no podemos olvidar al final de dónde venimos y qué es un museo y cuándo se origina, ¿no? Al final, un museo pues los museos nacen en el siglo XIX, un momento de auge del colonialismo, del imperialismo, y un momento en el que se asienta un poco el sistema sexo-género que aún hoy arrastramos, ¿no? Que intentamos deconstruir todos los días un poquito. Entonces, bueno, pues aunque no podemos olvidar eso, ¿no? Que es un museo y cuándo nace, creo que pues todas estas pequeñas cosas ayudan a lo mejor a transformar muy poco a poco, muy lentamente, porque nada cambia de un día para otro, pero yo sí siento que ha servido para algo y que las personas del museo ahora ven la colección de una manera distinta. Yo misma la veo distinta también, o sea, yo aprendí muchísimo haciendo ese proyecto y me ha servido mucho también para cosas que he hecho luego, y creo que al final pues eso, todo suma y todo transforma, ¿no? Que cada pequeña cosa suma, y eso, hasta cuando doy una clase o hablo con una alumna que hacía 3 años que no veía, siento que algo estoy haciendo y que algo hacemos todas juntas, poquito a poquito, ¿no? Y ya está. Sí, bueno, yo voy a ser súper breve y intentar un poco... bueno, la pregunta es, ¿qué les pediríamos a los museos? Yo como artista... creo que a los museos y en general al sistema del arte le pediría que creyera en las artistas, que creyera fundamentalmente en su capacidad, en su creatividad y sobre todo en esa capacidad de hacer propuestas, porque los canales se vuelven muy estrechos para los artistas, es decir, casi siempre vamos mediadas con 2 o 3 agentes por delante, cuando en realidad a veces puede ser necesario. Yo no estoy cuestionando la necesidad de según qué tipo de intervenciones, pero normalmente no hay canales abiertos de acceso directo a los artistas, que nos sentamos como en nuestra casa y que tenga la libertad de venir a hacer un tipo de propuestas o un tipo de, no sé, de intervenciones, por supuesto consensuadas con los equipos y con todo lo que sea, pero creo que esa vía está muy cerrada en general para las artistas, ¿no? Entonces yo haría la sugerencia de que el arte se fíe mucho más de las artistas, ¿no? Quería, porque teníamos aquí en esta fila cero también, y se ha hablado del tema de las redes. José Luis en cierta medida dirige una red de museos, ¿no? Y está aplicando esa directiva. Pero Eduardo esta mañana también nos ha hablado de cómo repercutió en esa exposición del Empordà precisamente el participar de una xarxa de museos, ¿no? Que está intentando implantar, y en ese sentido también tenemos aquí a Lilian Cuesta del Museo de Artes Decorativas, que ya participó en aquella primera iniciativa de museos en femenino y que ahora está también en relecturas, que aunque se va a presentar ahora luego, pero bueno, que incidiréis un poco en esas redes que están luchando también por implantar esta perspectiva de género en los museos, ¿no? Y si quieres ahora vosotros también.
Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias, María Ángeles. Bueno, Museos en Femenino realmente nos invitaron. Quiero recalcarlo porque, entre comillas, no tuvimos nada que ver. Es decir, bueno, ya creo que todo el mundo conoce ese proyecto y en el cual participan otros museos y también incluyeron al Museo Nacional de Cerámica. Pero bueno, nosotros, yo estuve en contacto, ¿no?, con el equipo que estaba diseñando esos recorridos, pero realmente quiero recalcar que no es un proyecto nuestro, pero sí que nos sirvió de inspiración, la verdad, para lanzar el proyecto Relecturas, que se va a presentar ahora luego. Y bueno, que es un proyecto que realmente no está, que ha formado una red no oficial, no formal, digamos, porque no somos una red como tal, pero sí que ha ayudado a tejer lazos personales y profesionales y lazos también entre museos muy diversos entre sí, como explicará luego Esther Alba. Museos que, bueno, pues de titularidad distinta, ya por de pronto, y también de colecciones y tamaños y formas de trabajar distintas, ¿no? Y sí que me gustaría recalcar que, bueno, es verdad que bueno, estamos en el Foro MAB, ¿no?, y estamos hablando sobre todo de arte, pero no hay que olvidar que una gran mayoría de museos no son de arte y tenemos otro tipo de bienes culturales y de patrimonio en los cuales, bueno, no nos planteamos tanto estas problemáticas, ¿no?, que se están planteando hoy, porque el patrimonio que tenemos a cargo de conservar, custodiar, estudiar y con el cual educar, pues bueno, plantea quizás otras problemáticas distintas de las que... Pero en cualquier caso, cualquier tipo de objeto, ¿no? A mí me gusta hablar de objetos de museo, la verdad, porque es un término que para mí engloba todo, incluso las obras de arte son objetos para mí, o documentos incluso, pueden ser releídos con esta perspectiva, ¿no? Y generar otros discursos distintos que además luego pueden servir para pues toda la parte educativa, ¿no?, del museo, para educar, y no solo al público infantil o escolar. Cuando yo hablo de educación estamos también pensando en adultos, que también nos hace falta que nos eduquen en estos temas, ¿no? Y la verdad es que, ya que tengo el micro, quería comentar una cosa, bueno, que me ha parecido interesante, que ha comentado Orlando Brito, que es también... porque, bueno, Sofía ha preguntado qué nos piden, ¿no?, qué pedimos a los museos. Yo voy a también hablar de las dificultades, lo siento, pero soy de museos y voy a hablar de las dificultades, ¿no?, que podemos encontrar también a la hora de querer cambiar las cosas, porque no hay que olvidar que los museos son personas, somos personas, no somos un ente así abstracto, y somos un grupo de personas, un grupo de profesionales que, como comentaba Orlando, a veces a nosotros mismos, no es que no queramos, es decir, no es que no además nos informemos y leamos y estemos incluso sensibilizados o concienciados, sino que a veces son esas inercias, ¿no?, que tenemos que replantearnos, pero como comentaba aquí el compañero esta mañana, estamos metidos en nuestro ordenador y a veces no tenemos tiempo a parar a pensar, ¿no?, y a repensarnos, ¿no? Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender y tenemos que, pero no es por falta de voluntad ni de sensibilidad hacia estos temas, sino porque realmente pues a veces hacemos y no pensamos cómo estamos haciendo, ¿no? Y luego hay un tema que a mí me gusta sacar, lo siento porque son así un poco rudos estos temas, pero son los temas económicos y los temas de recursos humanos también. Las cosas, lo siento mucho, pero no se hacen sin dinero y sin gente y sin personas. Eso es así, porque la creatividad, todo eso es muy bonito y es necesario, pero si no tienes un equipo humano pues, y dinero también, pues difícilmente podrás llevar a cabo cosas. Y es verdad que los museos pequeños a lo mejor pues, tienen más flexibilidad, no sé, no lo creo, pero a veces lo que adolecen es de falta de personal y de falta de recursos económicos, y sin eso es complicado hacer las cosas. No sé si querías comentar algo. Estoy de acuerdo con lo que dices ahora, que decías pero en la estrategia del museo, tú haces una estrategia con el dinero que tengas y con la gente que tienes. Y si cambias la estrategia, si cambias la mirada,
vas a hacerlo de otra forma. Por lo tanto, si incorporas estas formas de mirar, se pueden hacer sin dinero y sin gente, ¿no? También. No sé si... O sea, no proyectos grandes, ¿no? Sino pequeñitos. En relación a lo que comentaba de la red de museos de arte de Cataluña, el sistema de museos de Cataluña plantea diferentes redes. Lo digo para contextualizar un poco y que se entienda el sistema. Es un sistema que nace del Plan de Museos de la Generalitat de Cataluña y hay redes temáticas de museos y redes territoriales de museos. Luego está la xarxa de museus d'art de Catalunya, la xarxa de museus d'història de Catalunya, la xarxa de museus de ciència, y hay diferentes redes de arqueología. Y luego están las xarxas territoriales. Está la xarxa de museus de les comarques de Girona, de Barcelona, de las Terres de Lleida. Y luego hay diferentes comisiones. Por ejemplo, en la red de museos de historia también hay una comisión que se encarga y que trabaja muy bien sobre temas vinculados con temas vinculados de género, ¿no? Y de hecho nosotros, cuando empezamos a trabajar desde la red de arte, lo primero que hicimos fue hablar con la red de historia y decir, a ver, ¿qué estáis trabajando vosotras? Y que tenemos que trabajar nosotros para no estar pues, trabajando en las mismas líneas, ¿no? Y la verdad es que para nosotros, los museos pequeños, museos que tenemos, pues eso que comentaban antes, ¿no? De poco presupuesto y pocos recursos humanos, el hecho de formar parte de estas redes lo que nos facilita es poder formar parte de proyectos mucho más grandes. Como os he comentado esta mañana, pues vamos a hacer un proyecto con el Museo Nacional de Arte de Cataluña de Barcelona, vinculado con Mei Rahola y que nace de este proyecto pequeñito que hemos visto de Pintar, Crear, Viure, ¿no? Pues esto, sin el soporte, sin esta estructura de red nacional, pues es absolutamente... Hubiera sido mucho más difícil, no digo que fuera imposible, pero hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Y luego, sobre todo, las redes lo que nos facilitan es conocimiento, intercambio de ideas, que también es muy necesario. No sé si iba por aquí la pregunta o si quieres alguna cosa más concreta. Vale, vamos con las últimas aportaciones, porque nos acercamos a -4, aunque hemos empezado un poquito más tarde. Vamos a tratar en la medida de lo posible de respetar el programa. Así es que, ¿alguna...? ¿Me dejas decir una cosa? Sí, por Dios. Vale. Es en relación a un comentario que hace antes la compañera en cuanto a la accesibilidad de las mujeres a las programaciones y los museos y tal. Justo en ese sentido, y puede que esta mañana en la presentación yo ya he hecho alguna mención al respecto, pero yo creo que la cuestión, o al menos yo me lo planteé así cuando llegué a la dirección de esta institución, que no es solo el Centre del Carme, es también el consorcio de museos en todo el territorio, que el reto era no solamente cambiar la programación, que eso es relativamente fácil. O sea, tú de repente decides hacer una programación con una determinada gente según tu criterio, tus gustos y tu entorno de influencia, que es lo que suelen hacer los directores y directoras de museos. Pero para mí el reto era ir un paso más allá y que ese cambio no fuera solamente un cambio de programación, sino un cambio de modelo de institución, y que eso conllevara un trabajo mucho más horizontal, una accesibilidad mayor a la institución. Y desde mi punto de vista, el tema de las convocatorias públicas era una herramienta crucial para conseguir eso. ¿Por qué? Pues porque por mucho que queramos, por muy formados que estemos todos y por mucho que conozcamos y por muy al día que estemos, es imposible que conozcamos a todo el mundo y lo que cada persona está haciendo en su ámbito profesional y en su ámbito creativo. Por lo tanto, hacer un ejercicio de romper esa especie de ego que nos domina constantemente en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, de que todos lo sabemos y nuestro entorno de amigos, artistas, críticos, comisarios son los mejores, los más listos y los más guapos, ¿no? Pues hay que romper un poco con eso y tener la humildad de generar un modelo que sea más inclusivo, más abierto, más participativo y que garantice igualdad de oportunidades, transparencia en la gestión y democratización en el acceso. Para mí eso es lo que representan las convocatorias públicas, que en algunos casos, al principio cuando implantamos aquí ese modelo, yo recibí algunas críticas en ese sentido, porque había personas de nuestro ámbito que consideraban que yo no estaba haciendo mi trabajo de director por estar abriendo el cauce de acceso a la institución a través de
herramientas que para mí son herramientas de democracia, que además parten de la base de generar unas bases en sí mismas que se lanzan con un jurado compuesto por diferentes personas. Ese jurado no está compuesto por la institución, sino que se piden miembros a las asociaciones profesionales del sector, como MAP, por ejemplo, pero también la Asociación de Críticos, la Asociación de Artistas, o la coordinadora de ONGs de la Comunidad Valenciana, o la Asociación de Profesores de Dibujo, o las diferentes universidades que hay en el territorio. Pues ese ejercicio de participación da como resultado que, primero, se acaben los prejuicios, segundo, que se rompa con los círculos de influencia, porque ya no es una persona la que decide, ni es una institución la que marca una pauta, sino que se abre el campo y son muchas voces y muchas opiniones las que entran a debatir y a discutir procediendo de ámbitos muy diferentes. No sé si esa es la solución, pero desde luego creo que hemos ganado y hemos avanzado en mucho porque el resultado es que esta semana, os decía, hemos seleccionado 43 proyectos. A muchas de las personas seleccionadas yo no las conozco de nada y no sé qué estaban haciendo, y de repente hemos descubierto trabajos bien interesantes que están seleccionados y que se van a llevar a cabo. Pero es que el año pasado, a través de 8 convocatorias públicas, seleccionamos 150 y pico proyectos para el consorcio de museos, que hay que tener en cuenta que no se desarrollan solamente aquí en el Centre del Carme, sino en toda la Comunidad Valenciana. Cada año desarrollamos 30 proyectos de educación y mediación, y también con artistas, en 30 centros educativos de primaria y secundaria, 10 en cada provincia, en Alicante, en Valencia y en Castellón. No es solamente llevar a la gente a los museos, es que la cultura se normalice hasta el punto de que se introduzca en la vida cotidiana, hasta el punto de que sea una parte más de eso que sucede en nuestro entorno habitual, en el ámbito de la educación, en el ámbito de la vida en general. Yo tengo una consigna que es: frente al centro comercial, el centro cultural. O sea, no puede ser que la gente vaya despreocupada a un espacio de consumo y de capitalismo y que tenga miedos o reservas a la hora de acceder a un espacio de cultura y de conocimiento. Pero para eso tenemos que hacer también un esfuerzo de generar propuestas que sean accesibles. No todo puede ser para especialistas. En cuanto a propuestas expositivas o culturales, tenemos que plantear propuestas artísticas que tengan la capacidad de generar vías de acceso a la ciudadanía, porque luego no podremos quejarnos de que la gente no tiene interés por los museos o por la cultura si desde el propio sistema, si desde el propio ámbito de profesionales no tenemos la sensibilidad de trabajar pensando en programaciones para diferentes segmentos de población. Eso aquí, no voy a decir que sea perfecto, nos queda, como decía antes también Orlando, muchísimo camino por recorrer. Es un placer, además, el poder compartir contigo esta sesión, porque sabes que te tengo un gran respeto, un gran aprecio, una gran admiración profesional y personal, y es un gusto que pueda haber otra hornada de gente en las instituciones, que estamos trabajando de otra manera y que estamos planteando otro tipo de cuestiones, y eso facilita que las cosas vayan cambiando. Nada es instantáneo, nada es automático, nada es de hoy para mañana, pero yo creo también mucho en el riego por goteo, en ese que es esa gota, gota, gota constante, permanente, que permite que finalmente las cosas salgan adelante. Frente a ese modelo de riego a manta, que era lo que aquí, por ejemplo, sucedía antes. Una cantidad ingente de recursos que se lanza sobre el terreno, ¿no? Y que tiene un impacto enorme durante 5 minutos y al momento se evapora y no ha quedado nada. Aquí vivimos durante mucho tiempo esa realidad de mucho dinero realmente destinado para cultura en las 2 décadas anteriores, pero que no dejaron prácticamente ninguna siembra, no dieron prácticamente ningún resultado, porque no sirvieron para generar tejido cultural, porque no sirvieron para favorecer ni para impulsar a los agentes culturales del territorio. Tuvimos comisarios italianos a montón, en fin, tuvimos cosas súper exóticas y bueno, y todo quedó en eso, ¿no? En un flash, en una especie de fuego fatuo que se apagó y ya está. Estamos trabajando de otra manera para que la siembra que hacemos no sea flor de un día, sino que sea algo que permita que continúe en el tiempo y que siga generando otras propuestas, otras alternativas y, sobre todo, abriendo oportunidades. ¿Alguien desea regar por goteo un poquito más esta sesión? Yo quería decir, ya por última vez, pues mañana estoy calladito.
No, me gustaría darles un testimonio de una mesa encuentro que tuvimos ayer en el CAN, antes de ir corriendo para el aeropuerto, para ir a Madrid, después de Madrid venir para acá, ¿no? Y fue con Alicia Framis, que estaba online, está exhibiendo ahora con nosotros un proyecto en una sala que se llama de San Antonio Abad, que depende de nuestro centro, después que es el resultado de un trabajo que saben que Alicia trabaja con las vestimentas, etcétera, ¿no? Y todo el trabajo que tiene ella de género y de compromiso. Trabajó con un equipo, con un equipo de baloncesto femenino, de juveniles, algo así, ¿no? Que son chicas adolescentes de un colegio. Este colegio tiene mucha tradición en el mundo del baloncesto, pero básicamente con la finalidad de pulsar la desigualdad en el deporte femenino con respecto al masculino, ¿no? Y tuvo una serie de trabajos con estas chicas, realmente después como ella lo transforma en un proyecto artístico. Y ayer en una mesa de debate donde ella estaba online porque se tuvo que marchar y estaba, creo que desde Ámsterdam, había viajado, y habíamos invitado a Maya Valdemoro, que es la deportista de baloncesto, la más laureada del baloncesto español, masculino y femenino, porque ella tiene 3 anillos del equivalente de NBA. Nuestro querido Pau tiene 2, que también es una maravilla, y estuvo presente en esta mesa, ¿no? Y teníamos presente a la directora técnica y que ha sido entrenadora de un equipo de baloncesto femenino en Las Palmas, que se llama el SPAR Gran Canaria, ¿no? Entre las cosas que se hablaron y se pulsaron fue la desigualdad enorme en los patrocinios, en la visibilidad en los medios, etcétera, ¿no? Pero entre otras cosas, la misión también de carácter social que hacen equipos como este del SPAR, acogiendo a chicas de Senegal, chicas de Malí, chicas de Ucrania o chicas en riesgo de exclusión social que quieren ser deportistas y quieren triunfar y construirse como deportistas, donde en paralelo se les da una educación, etcétera, ¿no? Todo esto venía a cuento de que Begoña Santana, que es la directora técnica de este equipo, que han salido 6.000 chicas practicando el baloncesto de las décadas que llevan este club, ¿no? Realizando en diferentes categorías. De ahí salieron 8 jugadoras olímpicas españolas, etcétera, etcétera. Pero por ser un equipo, digamos, no reforzado por los patrocinadores, anunció en esta mesa, propiciada por un proyecto artístico que lleva por título Sisterhood, no Sisterhood, que sería sororidad, ¿no? La Sisterhood, Alicia le da la vuelta y cambia hoop por el aro de baloncesto, hermanas de aro, ¿no? Lo que quiero decir con todo esto que un proyecto artístico propició el que se denunciara la precariedad tan grande que tiene un club con una historia de más de 30, 40 años detrás y que no está apoyado como debe institucionalmente, ni por los patrocinadores también privados, y anunció que cerraban el club, ¿no? En el contexto de una mesa de debate propiciada por un artista. O sea, estamos hablando de la fuerza simbólica, pero la fuerza también de que no solo simbólica, sino real, que tienen los proyectos artísticos, en este caso el de Alicia Framis, ¿no? Y nada, lo pongo como un ejemplo de mujer que pulsa constantemente artistas y que ha llegado ella desde afuera para propiciar el que tenga visibilidad una realidad y digamos en este sentido de precariedad, y confío en que ¿qué es lo que ocurrió? Que era un encuentro con los medios, fue el momento idóneo, adecuado, pero desde otro contexto que no fuera solo el deportivo, para digamos hacer visible esta denuncia, ¿no? Y bueno, esa también forma parte digamos, del compromiso, ¿no? de las artistas, del arte contemporáneo y digamos, de la capacidad o no de transformación social que pueda tener también y que tienen los proyectos de las artistas y de los artistas, ¿no? Solo quería dejar este testimonio, ¿no? No sé si lo he explicado bien. Porque... Bueno, para despedir y apuntar algo desde lo mío, ¿no? Yo vengo de la academia, ¿no? Vengo de la Universidad de Valencia,
Y sí que pediría también pues, que aumentara esa colaboración de las investigaciones que estamos llevando a cabo entre descubriendo mujeres, indagando en perspectiva de género en muchos temas, que hubiera una mayor confluencia con los museos. Sé que vosotros no sois casi una excepción, ¿no?, entre la mayoría. Y sobre todo pues, están aquí muchos de mis estudiantes también de máster, están haciendo trabajos de final de máster, ahí los tengo, y están investigando también muchos de ellos, ¿no?, con perspectiva de género, y están investigando sobre mujeres artistas, y muchas veces tampoco se pone desde las colecciones así más rígidas, ¿no?, desde las colecciones así más antiguas, todas las facilidades para que puedan realizar los trabajos, y creo que es muy importante esa labor, tanto esos proyectos que ya están en marcha, que los museos puedan absorberlos, ¿no?, y puede haber una mayor comunicación, y facilitar también a los investigadores desde los centros museísticos esa labor, y sobre todo a las jóvenes generaciones que me consta por mi alumnado que están muy empeñados en aplicar esa perspectiva. Muchas gracias. Pero solamente una cosa, los museos somos un servicio público. Los museos no son nuestros, no es mi museo, es un sitio donde yo trabajo. Pasaremos, pero verdaderamente la idea de servicio público es lo que tiene que regir todo lo que hacemos, ¿no? Pues nada, terminamos ya dando mucho las gracias, ¿no?, por todas vuestras intervenciones y por estar tan atentas también a este laboratorio, que ha costado coordinarlo, pero creo que ha sido muy fructífero, y al Foro MAP por acogernos, a Lola por impulsarnos y por darnos el apoyo para llevarlo a cabo. Muchas gracias.